Hola a todos y a todas. Voy a dar inicio a la clase de apresto y que también se constituye como un reforzamiento sobre conceptos básicos de argumentación para poder ir despejando cualquier duda que haya surgido de la clase anterior, que era bastante densa, con harto contenido, y que si habían conceptos o ideas que no estaban claras desde antes, era bien difícil poder entenderlo. Así es que decidí grabar esta clase, este módulo, para poder clarificar algunas cosas sobre la estructura, ya que tiene que ver con el modelo de Toulmin que expliqué la clase pasada, y que para esta cápsula voy a explicarlo con un modelo muy sencillo de entender, que yo lo enseño en el colegio de hecho, y se llama modelo ARE, que está basado en la teoría de Toulmin. Voy a recordar sobre la organización textual que nos va a ser útil para la escritura de la preprueba y la prueba, y vamos a recordar algunas falacias para evitar caer en ellas cuando tengamos que enfrentarnos a la escritura de nuestro texto argumentativo. Vamos a partir con algunas nociones básicas de argumentación, que en el fondo es como el resumen de lo que expliqué en la clase pasada, al menos de la primera parte, que tiene que ver con la importancia de saber argumentar. Y en síntesis, a lo menos nosotros tenemos que tener claro que la argumentación nos sirve para cuatro cosas. Primero, para poder justificar aquello que pensamos y los comportamientos que tenemos en la vida cotidiana. Hay muchas cosas, por ejemplo, que nosotros realizamos día a día y que tienen una justificación, y esa justificación va a responder a las ideas que nosotros tengamos respecto a los hechos o a la información, ¿cierto?, que nos rodea. Luego también tenemos como finalidad, o porque es importante, ¿cierto?, manejar el discurso argumentativo, como el poder convencer o persuadir a los demás sobre nuestros puntos de vista. Yo diría que esta es una de las como herramientas más utilizadas dentro de la argumentación, que es cuando yo quiero conseguir la adherencia de mi receptor sobre la idea que yo estoy planteando. Y aquí nosotros utilizamos ciertos dos conceptos que tienen que ver con el convencimiento y la persuasión. La verdad es que estos dos conceptos persiguen el mismo fin, ¿cierto? Que es que mi receptor se adhiera, ¿verdad?, o piense tal como yo lo estoy haciendo respecto a un hecho en particular. Eh, Sin embargo, para poder conseguir ese fin, yo puedo utilizar distintos recursos. Si yo, por ejemplo, utilizo argumentos emotivos, es decir, aquellos argumentos que van a apelar a los sentimientos de mi receptor, yo estoy persuadiendo, ¿ya? La persuasión trabaja con argumentos emotivo-afectivos, mientras que el convencimiento trabaja con argumentos de tipo lógico-racional, que son los que vimos en la clase anterior, ¿ya? La clasificación es mucho más extensa, pero nosotros trabajamos con esos cuatro porque pensamos que esos eh, son los que más se utilizan dentro de los discursos argumentativos académicos. Por lo tanto, quisimos que se concentraran esos cuatro tipos de argumentos, los ejercicios y la prueba también. Este tipo de discurso, ¿cierto?, también es importante porque nos permite influir sobre el comportamiento de los otros, ¿verdad? Por ejemplo, una buena campaña publicitaria puede generar en un receptor que finalmente compre un producto o adquiera un servicio determinado. Una buena campaña propagandística puede hacer que yo, por ejemplo, tome conciencia sobre lo importante que es no beber alcohol si voy a manejar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera u otra, los discursos argumentativos, cuando están bien elaborados, van a permitir que se moldeen ciertos comportamientos en las personas que recepcionan ese mensaje. Y finalmente, toda argumentación me va a servir como base para la toma de decisiones. Es decir, cuando yo necesito tomar una decisión, lo que hago es precisamente evaluar mis circunstancias, evaluar en el contexto en el que me encuentro. Por ejemplo, yo sé que bajo estas circunstancias muchos de ustedes se estarán preguntando si vale la pena seguir estudiando, a lo mejor incluso han pensado hasta en congelar la carrera. Y las decisiones que ustedes hayan tomado, por ejemplo, hay algunos que han desertado y han congelado. Hay otros como ustedes que todavía, ¿cierto?, siguen dando la batalla pese a todo este contexto. Pero estoy segura que todas esas decisiones ustedes las llevaron a cabo sabiendo, ¿verdad?, que tuvieron que autoconvencerse a sí mismos de que de que las razones que estaban guiando esa decisión eran las adecuadas. Por lo tanto, cada vez que yo tomo una decisión también estoy utilizando el discurso argumentativo, porque en el fondo es como tener un diálogo conmigo mismo respecto a los pasos que voy a seguir a futuro sobre una situación determinada. Así es que en realidad es bastante útil este discurso.
Ahora voy a recordar brevemente la estructura que vimos de la argumentación basada en el modelo de Toulmin, ¿cierto? Y nosotros decíamos que Toulmin planteaba una estructura de argumentación bastante sencilla, en la cual, ¿cierto?, se plantea una afirmación inicial llamada tesis, que era defendida por un conjunto de argumentos o razonamientos y que finalmente era le otorgaba credibilidad a todo este sustento de ideas por medio de pruebas o hechos que permitían corroborar aquella información entregada en los razonamientos. Eh, la verdad de las cosas es que yo esto en el colegio lo enseño de una manera mucho más sencilla porque les recuerdo una sigla, ¿ya? Yo trabajo con la adaptación del modelo de Toulmin que se llama modelo ARE. Y el ARE precisamente resume la estructura de Toulmin en tres conceptos fundamentales, que es la afirmación, que es aquella idea que yo voy a defender, el punto de vista, ¿cierto?, que yo planteo respecto a un hecho determinado. Y aquí me quiero detener un poco porque muchas veces nuestras argumentaciones pierden la subjetividad porque estoy presentando la información como si fuese un hecho. Y ahí yo tengo que recordar que en la escuela en algún minuto nos hicieron diferenciar los hechos de las opiniones y nos dijeron que los hechos, por ejemplo, eran informaciones objetivas. ¿Qué significa que sean informaciones objetivas? Significan que son informaciones que se pueden corroborar. Por ejemplo, si yo digo el día está nublado, ¿verdad? Basta con que yo mire por la ventana de mi casa y corrobore, ¿cierto?, el estado del cielo y el estado del clima en general. Eh, Eso se puede corroborar de manera rápida, de manera tangible. Existen evidencias suficientes, evidencias empíricas suficientes para poder determinar si esa aseveración es cierta o no es cierta. Y por lo tanto, entonces, la información objetiva que está basada en hechos se puede medir por criterios de verdad, ¿verdad? O mentira, en el fondo. Yo puedo decir, esta información es verdadera, esta información es falsa. Y las noticias, por ejemplo, se constituyen sobre ese tipo de informaciones, o deberían hacerlo. Eh, Mientras que nosotros tenemos el otro campo informativo que tiene que ver con las opiniones, y la verdad es que las opiniones son informaciones que son subjetivas, son informaciones que representan la visión, el juicio valórico que hacen las personas sobre un hecho en particular. Entonces, es súper importante que ustedes sepan que los hechos provocan opiniones, ¿ya? Los hechos provocan puntos de vista. Por ejemplo, yo puedo plantear el hecho de que, vamos, mire, voy a tomar un ejemplo que fue como súper comentado cuando empezó a llegar, ¿cierto? Empezaron a llegar olas de extranjeros a nuestro país. Entonces, el hecho concreto era que hubo en algún minuto, ¿cierto? Por ejemplo, el año pasado, se alcanzaron altas cifras de migrantes acá en nuestro país. Ese es el hecho, es algo que se puede corroborar. Nosotros podemos acceder, por ejemplo, a las estadísticas que tiene el INE sobre el conteo de personas del último censo, por ejemplo, de personas extranjeras. Yo puedo acceder a esa información, por lo tanto, esa información es un hecho. ¿Ya? Aumentó el número de extranjeros viviendo en nuestro país. Pero ese hecho en particular generó distintas visiones entre la población. Por ejemplo, algunas personas decían que los extranjeros generaban un aporte, ¿verdad? Un aporte cultural, un aporte, no sé, incluso educativo, si lo quieren decir de alguna manera, gastronómico, ¿por qué no? Pero para otras personas también lo vieron como un aspecto negativo, ¿verdad? Como que se esbozaban argumentos en torno a que en realidad venían a quitar el trabajo a los chilenos, que venían a aumentar, qué sé yo, las enfermedades, que también aumentaban la delincuencia, en fin. Se generaron un montón de visiones, ¿verdad? Un cúmulo de juicios valóricos en torno a un hecho en particular. Entonces yo tengo que distinguir qué información es objetiva y qué información es subjetiva, porque la argumentación trabaja con información subjetiva, es decir, sobre la visión personal que cada uno tiene sobre un hecho. Es decir, la tesis entonces se va a constituir como esa visión o ese juicio de valor que tenemos sobre un hecho en particular. Y por eso que las tesis tienen que estar bien constituidas, porque como dice acá, ¿cierto? La tesis es la piedra angular del proceso, ya que de ella dependen todos los demás elementos de la argumentación. Si yo, por ejemplo, planteo mal una tesis, los razonamientos y las evidencias no van a tener ningún sentido porque van a estar defendiendo una idea que está mal planteada. ¿Cómo yo evito plantear mal una tesis?
siguiendo todos los consejos que di en la clase anterior. Primero, que jamás una tesis se va a plantear en forma de pregunta. Jamás deben hacer o estructurar tesis de manera tan extensa, porque suelen confundir al lector o al receptor de ese mensaje. Tienen que ser ideas sencillas, concretas, ojalá, ¿cierto?, lo más concisa y precisa posible. Oraciones simples en las que ustedes dejen de manera explícita cuál es la postura que tienen frente a un hecho en particular. Luego, ¿cierto? Entonces, según el modelo, que está basado en el modelo de Toulmin, el modelo ARE, siguen los razonamientos, que son aquellas justificaciones que me van a permitir llegar a afirmar nuestro punto de vista. Yo quiero puntualizar sobre este elemento o sobre este conjunto de ideas, ¿cierto? Que los razonamientos van a ser aquellos elementos del discurso que le van a otorgar validez a mi opinión. O sea, cuando yo, por ejemplo, entrego mi visión sobre un hecho en particular, si yo no elaboro razonamientos que lo defiendan, entonces mi opinión queda inválida, porque no la estoy defendiendo. No tiene validez. Tu opinión nunca va a tener validez si no está defendida. Y finalmente tenemos la evidencia, que son aquellas pruebas o hechos que van a permitir sostener la argumentación, en este caso el conjunto de razonamientos, y obviamente toda evidencia debe ser susceptible de verificar, es decir, yo tengo que decir de dónde sale la fuente, cuál es la fuente que me está permitiendo, ¿verdad?, entregar esta prueba o este hecho. Si los razonamientos van a sostener la tesis, entonces la evidencia van a sostener los razonamientos, ¿ya? Esto es como una escalera, ¿verdad? Yo les había explicado que esto es como las casas, ¿cierto?, que se constituyen, o los edificios. El primer piso, ¿cierto?, va a sostener al segundo, el segundo al tercero, y así sucesivamente. La argumentación, según el modelo de Toulmin, se plantea igual que cómo se construye un edificio. Entonces, si la afirmación va a estar mal planteada, los razonamientos y la evidencia también lo van a estar. Si la afirmación está bien planteada, pero los razonamientos, por ejemplo, se sustentan en falacias, entonces la evidencia tampoco va a tener ningún sentido. La gracia precisamente es que los razonamientos le otorguen validez a través de argumentos bien elaborados, y la evidencia lo que va a hacer es otorgar credibilidad a este conjunto de argumentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente, si yo muestro una prueba, entonces yo creo lo que el otro dice. De hecho, para poder demostrar un crimen, ¿qué es lo primero que piden? Pruebas, evidencias de que ese crimen, ¿cierto?, fue cometido por tal o cual persona. Entonces, la evidencia es la prueba que le va a otorgar credibilidad a mi discurso. Y finalmente, es la evidencia la que va a cerrar el ciclo para que la persona con la cual yo estoy discutiendo, o a la persona a la cual yo me estoy dirigiendo, sea capaz entonces de adherirse a la idea que yo estoy planteando. Vamos a ver un ejemplo bien cotidiano de cómo se presentaría este modelo, ¿cierto?, basado en Toulmin. Acá tenemos dos sujetos que están en una interacción y uno le dice al otro: debemos cambiar el auto. Esta semana ha fallado muchas veces, quedando incluso en pana en plena vía. Lo llevé al mecánico y dice que tiene muchas piezas gastadas. Si yo tuviese que aplicar el modelo, lo primero que tengo que identificar dentro de este discurso es cuál es el hecho primero. ¿Sobre qué se está hablando? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es la información objetiva que se puede corroborar? Que el auto está malo, ¿ya? Ese es el hecho objetivo, el auto está malo. ¿Qué visión personal entonces tiene este hablante sobre ese hecho? Es que el auto debe ser cambiado. Ahí se genera la opinión. Sobre la base de ese hecho se genera la opinión de que el auto debe ser cambiado. ¿Por qué ese auto debe ser cambiado? Entonces aquí se constituyen los razonamientos. Y en síntesis, ¿verdad? Lo que sustenta la opinión es que el auto ha presentado muchas fallas durante la semana. ¿Y qué es lo que le otorga credibilidad finalmente a la opinión de esta persona? Es que alude a la opinión de un experto, que en este caso es un mecánico. Si ustedes se fijan, en una interacción cotidiana bastante sencilla, nosotros podemos aplicar fielmente el modelo de Toulmin. Es así como nosotros deberíamos constituir entonces nuestras opiniones en general, y obviamente cuando nosotros nos enfrentamos a discursos académicos, como por ejemplo un ensayo, cuando tenemos que producir un ensayo, tenemos que procurar que nuestro ensayo tenga esta estructura y finalmente se presenten evidencias que sean suficientemente buenas para poder probar, ¿verdad?, que los razonamientos están bien constituidos. Ahora les quiero recordar algo que probablemente vieron en el colegio, y si no lo vieron, enhorabuena, les voy a explicar algo que les va a ser muy útil para poder elaborar el texto que tienen que hacer en la preprueba. Porque lo que vamos a hacer en la preprueba finalmente es unir estos dos tipos de
de recursos que estuvimos viendo en las clases, que por un lado, ¿cierto?, eran los recursos explicativos y por el otro lado los recursos argumentativos, en un solo texto. Vamos a hacer un texto entonces mixto, donde primero vamos a explicar un concepto y luego vamos a plantear una opinión respecto a ese concepto. Y la verdad de las cosas es que para poder generar ese tipo de estructuras textuales yo puedo organizar la información de dos maneras. La primera, que es la que nosotros vamos a ocupar en este curso, es la llamada deductiva o estructura analítica, que es cuando yo planteo una idea general, ¿cierto? Y después en el desarrollo yo voy entregando información específica y detallada sobre esa idea general, es decir, voy de lo general a lo particular. Si yo esto lo tengo que aplicar al texto argumentativo, entonces tengo que decir que en la introducción debe quedar presentada mi tesis. En el desarrollo, por lo tanto, yo voy a manifestar los argumentos o los razonamientos que van a defender esta tesis en conjunto con las evidencias que van a sostener esos razonamientos y la conclusión que va a ser un resumen, ¿cierto?, de las ideas centrales que yo planteé acá en el desarrollo, ¿ya? Porque la conclusión es una síntesis. Ahora yo debo tener claro que esta forma no es la única que existe para organizar textos. Pero ¿por qué nosotros decidimos trabajar con la deductiva? Porque cuando nosotros tenemos poco ejercicio de escritura, cuando a lo mejor no estamos muy acostumbrados a escribir este tipo de textos que son más formales y que son los que finalmente me piden en la universidad, cuando yo empiezo recién a escribir estos textos me resulta más fácil trabajar con este tipo de estructura o de organización, porque presenta un orden mucho más pauteado, por decirlo de alguna manera. No obstante, también existen otro tipo de organizaciones y yo les voy a explicar otro tipo de organización que existe, que una vez que ustedes ya dominen por absoluto la deducción, van a ser capaces también de organizar los textos de la otra forma que les voy a explicar a continuación. También existe una forma de organización textual llamada inducción o estructura sintética, que es el procedimiento inverso que genera la deducción. Es decir, si en la deducción teníamos una idea general y luego la íbamos desglosando en ideas más detalladas o más específicas, la inducción parte absolutamente al revés. Parte con una idea, ¿cierto?, que es particular. Yo puedo partir, por ejemplo, con un argumento por autoridad, por ejemplo, y luego desarrollar, ¿cierto?, esa idea e implementar además otro tipo de recursos argumentativos para defender una idea inicial, pero la idea inicial concreta, explícita, va a aparecer en la conclusión como, ¿cierto?, una idea de cierre. A veces, ¿cierto?, existen textos argumentativos que se constituyen de esa manera y solo en el final del texto nos queda claro cuál es la opinión que está entregando ese emisor. Ahora, este procedimiento textual es más complejo porque me obliga a utilizar recursos estructurales, recursos lingüísticos mucho más complejos que los que necesito para poder elaborar una deducción. Entonces nosotros consideramos que para personas que están recién iniciándose en el campo de la escritura científica es mucho mejor trabajar con el otro modelo. Así es que nuestra preprueba y nuestra prueba se va a basar en el modelo deductivo. Pero igual de todas maneras les presento este modelo para que sepan que existe y que también en algún minuto, de todas maneras, una vez que ya tengan más ejercicio de escritura, también lo van a poder empezar a implementar. Ahora vamos a empezar a entrar en un campo más específico que tiene que ver con cómo funciona la argumentación, porque la verdad de las cosas es que este discurso es bastante complejo porque los mensajes que se transmiten pueden aparecer de manera bien visible, como ocurre con los argumentos explícitos, que son aquellos que se van a manifestar de manera evidente dentro de los discursos de los textos. Son aquellos discursos o textos en los cuales yo no voy a tener que interpretar o no se me va a hacer difícil la interpretación sobre lo que ese emisor piensa, porque lo dice de manera directa. Sin embargo, también existen dentro de nuestros textos argumentativos o los discursos argumentativos que circundan en nuestra realidad y en nuestro contexto, argumentos que aparecen escondidos, que están implícitos, que son aquellos argumentos que yo voy a tener que sacar por conclusión, que voy a tener que inferir después de haberlo leído, de haberlo escuchado. Lo que requiere obviamente un proceso reflexivo y un proceso de análisis mucho mayor que cuando me enfrento a un argumento explícito.
Y por supuesto que en nuestros discursos, ¿cierto? Los que nosotros elaboramos y los que también escuchamos de los otros, albergan también un montón de argumentos que están implícitos. Por ejemplo, quienes son los reyes de manejar este tipo de argumentos implícitos es la publicidad. Los publicistas utilizan constantemente argumentos implícitos porque la finalidad de todo argumento publicitario es que tú compres un producto o adquieras un servicio. En el fondo, ¿cierto? Tiene una visión bastante mercantilista. Pero para poder llegar a esa meta, los publicistas utilizan diversas estrategias que van a permitir conseguir ese fin. Y dentro de esas estrategias precisamente está de qué manera yo presento ese producto o de qué manera yo presento ese servicio para que sea atractivo para el receptor. Y en ese sentido, aquí entran en juego varias cosas. Primero, elementos visuales, elementos auditivos, que tienen que ver también con la estética, pero también tiene que ver con elementos lingüísticos, que tienen que ver con el discurso propio que constituye la publicidad. Y les voy a mostrar un ejemplo que es bastante sencillo sobre cómo opera precisamente el tema de los argumentos explícitos y de los implícitos. Primero tengo que tomar en cuenta que la gran mayoría de las expresiones publicitarias trabaja con estereotipos, porque acá no nos vamos a detener sobre, por ejemplo, los roles de género que están manifestados aquí en esta publicidad, sino que nos vamos a detener en aquello que presentan de manera explícita y cuáles son los mensajes implícitos que están escondidos detrás de este mensaje para poder finalmente obtener o conseguir la meta, que es que las personas compren este producto. Primero tenemos que analizar el eslogan que dice: las mujeres chilenas prefieren Radiante. Radiante es un detergente. El argumento explícito entonces es que las mujeres chilenas compran este detergente, porque al utilizar la palabra preferencia, entonces significa, ¿cierto?, que lideran las ventas. Sin embargo, como argumento implícito está que no toda, o sea, aquí este eslogan no hace alusión a toda la población, sino que hace alusión a un elemento específico de la población, que somos las mujeres. Por lo tanto, yo debo entender como de manera oculta, ¿cierto? Está el mensaje de manera oculta que las mujeres saben de detergentes. Y que por lo tanto, si saben, son expertas en el tema. Y como conclusión entonces mi cerebro elabora que Radiante es el mejor detergente, porque si las mujeres que son expertas lo compran, entonces yo debo entender que este es el mejor detergente, y acto seguido, ¿verdad?, cuando yo vaya al supermercado, entonces me va a quedar esta idea rondando en la cabeza, y cuando tenga que comprar un detergente, lo más probable es que si yo me quedo con esta conclusión, es que yo compre el producto. Y así es como opera el discurso argumentativo publicitario, por ejemplo. Esto no significa que en otros tipos de discursos argumentativos no se presenten. De hecho, se presentan de manera muy constante en los discursos políticos, de hecho, uno mismo cuando quiere defender una idea, a veces nosotros no somos tan directos para manifestar nuestra opinión o nuestras defensas argumentativas, para no dañar susceptibilidades en las personas que me están escuchando, pero implícitamente yo estoy entregando un mensaje, el mensaje de fondo. Y eso depende también de cómo yo presente este mensaje. Entonces yo me tengo que quedar con la idea de que el discurso argumentativo tiene como una primera capa, ¿cierto?, que es aquello visible, pero tiene también una segunda capa, que es aquello que no se ve de manera evidente y que yo, ¿cierto?, tengo que escarbar para poder encontrar. Asimismo, cuando yo elaboro los discursos, tengo que entender que mi lector va a ver una primera capa, pero también le tengo que dar herramientas para que pueda descubrir entonces esta segunda capa de argumentos implícitos que que son ideas que van a estar presentes también dentro de mi propio discurso. Y en ese sentido, yo como consejo les tengo que dar que tienen que tener mucho ojo con el lenguaje o con las palabras, en este caso con el léxico con el cual ustedes van a construir los textos, ¿ya? Porque muchas veces por nuestro lenguaje, por ejemplo, cometemos falacias y no nos damos cuenta. Y de hecho, de eso vamos a hablar ahora, de las falacias argumentativas y de cómo poder evitarlas. Las falacias argumentativas, y aquí puse a un ícono, ¿verdad?, que es una persona que hizo muy famosa esta palabra en algún minuto de la vida, que permitió que esta palabra se incluyera en nuestro vocabulario de uso cotidiano. Y cuando hablamos de falacias, ¿cierto?, en nuestro lenguaje coloquial lo que queremos decir es que
aquello que está diciendo el otro es una mentira, ¿verdad? Lo utilizamos como sinónimo de mentira. Pero desde el punto de vista de la argumentación, una falacia es un error que proviene de razonamientos que son falsos o que están equivocados, ¿ya? Lo importante es que yo tengo que tener claro que cada vez que nosotros utilizamos falacias, lo que hacemos es desvirtuar la finalidad de convencer. ¿Por qué? Porque el argumento va a perder validez. Cada vez que yo presento una falacia para defender una idea, automáticamente mi discurso pierde validez. Y las falacias yo puedo cometerlas bajo dos, digamos, lineamientos. Yo puedo ser falaz porque por ignorancia, porque no me doy cuenta, porque no sé que estoy cometiendo una falacia, o bien puedo cometer una falacia sabiendo que lo estoy haciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre básicamente con los discursos políticos? Porque cuando un político se va a enfrentar a un debate, que es por ejemplo el video que yo les mostré, el fragmento de video que yo les mostré la clase pasada, que correspondía al debate de las primarias del sector de la derecha, esas personas que van a discutir, ¿verdad? Que son los candidatos, no van a discutir así con lo que saben. Ellos tienen una preparación previa. Hay personas, hay un consejo asesor que les prepara los discursos, que les prepara los lineamientos técnicos, digamos, discursivos de cómo tienen que presentar y de cómo tienen que hablar, de todo lo que tienen que decir. Existe una preparación. Por lo tanto, cuando ellos son falaces, lo hacen sabiendo que eso que están diciendo es una falacia. ¿Ya? En cambio, hay muchos de nosotros que es falaz porque no sabe que está cometiendo una falacia, porque incluso estoy ocupando a lo mejor fuentes que son falsas sin saber que son falsas, y automáticamente, ¿cierto? Eso me hace caer en falacias. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es mostrarle las falacias que son más comunes para que tratemos de evitarlas dentro de nuestros discursos académicos, porque si nosotros defendemos una idea, dentro de un texto, por ejemplo, dentro de un ensayo, estoy defendiendo una idea y yo ocupo una falacia para defender esa idea, automáticamente mi opinión respecto a aquello que yo estoy presentando va a perder toda validez. Y eso va a arruinar por completo, ¿cierto?, el razonamiento que yo estoy planteando dentro de ese texto. Por lo tanto, para que eso no te ocurra, yo voy a mostrarte las falacias más usuales que nosotros utilizamos en nuestros discursos. La primera falacia que les voy a explicar es una falacia muy común en el ámbito periodístico. De hecho, el ejemplo que saqué fue precisamente de una noticia. Y primero quiero explicar, las noticias no son textos argumentativos, ¿ya? Son textos que se dicen objetivos, por lo tanto, pertenecen al área de los textos informativos explicativos. Sin embargo, las informaciones o los medios siempre van a entregar las noticias con mensajes implícitos que están ocultos. Entonces, las noticias que nos presentan, por ejemplo, en TVN o en Chilevisión o en el Mega, que hoy por hoy básicamente son todos los canales lo mismo, pero me sirve más el ejemplo de los diarios, porque ahí hay más variedad. Por ejemplo, las noticias que entrega el The Clinic, La Tercera, el Mercurio, La Cuarta, sobre un mismo hecho, va a estar presentado de manera tal que van a haber mensajes implícitos, porque el hecho de, por ejemplo, elaborar un titular con tales o cuales palabras, ¿verdad?, va a permitir que la persona que lea ese titular se genere una idea determinada de ese hecho. O sea, en el fondo lo que quiero decir es que las noticias van a tendenciar tus opiniones, dependiendo de cómo estén escritas. Por eso que todas las noticias, los reportajes que se supone que son informaciones objetivas, pasan por un grupo de editorial que van a ver si efectivamente esa información que están presentando responde a la línea, y hay que decir las cosas como son, a la línea política con la que se casa esa editorial determinada. Entonces, por ejemplo, cuando vemos noticias sobre manifestaciones, muy probablemente hay medios que van a tildar las manifestaciones, por ejemplo, resaltando los hechos violentos, así como van a haber otros medios que son los menos, que van a resaltar, por ejemplo, los discursos de fondo que defienden o que resaltan esas manifestaciones. Así nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que en las noticias muchas veces se enfocan en situaciones que son específicas cuando el trasfondo de esa noticia es mucho más grande que un simple hecho particular que es lo que nos muestra.
uno de los recursos que utiliza precisamente el ámbito periodístico para poder tendenciar nuestras opiniones es la ambigüedad. Y la ambigüedad, por definición, dice acá, es cuando aquellos argumentos que se enuncian generan una confusión o están redactados de una manera poco clara. ¿Qué va a traer como consecuencia esto? Que la persona que lee este mensaje va a tener problemas en la interpretación porque puede generar más de una interpretación, que es lo que ocurre, por ejemplo, con este titular. Dice acá, el ébola dispara las violaciones y los embarazos adolescentes en Sierra Leona. Si yo leo esto, ¿verdad? Yo me puedo hacer a la idea de que esto Sierra Leona es una localidad que no pertenece eh, a Chile. Entonces, si yo, por ejemplo, leo este titular, yo me puedo hacer la idea de que si el ébola llega a Chile, entonces en Chile se van a disparar las violaciones y los embarazos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ocurrió en Sierra Leona, producto del ébola. Entonces, esto pareciera ser, así como está redactada el titular, que el ébola provoca automáticamente el aumento de las violaciones y de los embarazos adolescentes. Es como que fuese parte de la misma enfermedad. Eh, Cuando en realidad lo que quiere decir esta noticia, que es lo que yo me imagino porque no la leí completa, leí solamente la primera parte de la noticia para poder entender de qué se trataba. Eh, lo que quiere decir en realidad este titular es que las condiciones que genera esta enfermedad, que fue muy parecido a lo que está ocurriendo hoy día con el coronavirus, aunque no fue tan excesivo como lo que está pasando ahora, el ébola generó confinamiento, generó en algunos casos cuarentena, donde los contagios fueron muy explosivos. Y obviamente este confinamiento lo que provocó es que aumentaran, por ejemplo, las violaciones, aumentaran los embarazos adolescentes producto de estas violaciones, eh, y que es algo muy propio también de ciertas culturas latinoamericanas, donde la violencia, de este tipo está como muy arraigada a la cultura. Entonces, pareciera ser que por un lado, ¿verdad?, estas violaciones y estos embarazos son propios de la enfermedad, como que, me va a dar, o sea, a Chile va a llegar el ébola, entonces se van a disparar las violaciones y los embarazos adolescentes. Eh, Cuando en realidad lo que quiere decir es que producto de la confinación que generó el ébola, ¿cierto?, se generaron contextos para aumentar las violaciones y para aumentar los embarazos. Entonces, si ustedes se fijan, la interpretación o las interpretaciones que se emanan desde un mismo titular son variadas. Y eso obviamente va a permitir que las personas no se generen una idea clara respecto a lo que se quiere informar con esta idea. En este caso es un titular, pero si ustedes se fijan, titulares como estos hacen que yo me genere opiniones diversas sobre un mismo hecho y que a veces van tendenciando un poco el tipo de opinión que yo me genero respecto a algún hecho en particular. Otros ejemplos que podemos ver respecto a la ambigüedad son aquellos titulares que muchas veces nosotros vemos en redes sociales. Por ejemplo, a mí me ha pasado un montón de veces que abro una noticia en Facebook porque me llama la atención el titular y luego me siento súper estafada porque la noticia no tiene nada que ver con el titular. Entonces yo me doy cuenta que el titular está estructurado de una forma que va tendenciando un poco tu interpretación, o sea, tú te haces una idea de lo que va a tratar la noticia, eso llama tu atención, ¿verdad? Y luego cuando tú lees la noticia te das cuenta que en realidad no tiene nada que ver con la idea que tú te hiciste de manera inicial, porque generan esas ambigüedades precisamente como estrategia para captar tu atención. Entonces, la ambigüedad se transforma en un recurso para atraer a los lectores. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando elaboramos textos argumentativos, si nosotros somos poco claros, si nosotros generamos opiniones de manera confusa, lo más probable es que provoquemos múltiples interpretaciones y a mi lector se le haga muy difícil entender o descubrir finalmente cuál es la opinión que yo estoy manifestando dentro de ese texto. Y eso no puede ocurrir dentro de un texto académico. Otro tipo de falacias que muchas veces se constituyen sin saber que estamos siendo falaces, es la llamada falacia de causa falsa. Y aquí tenemos que tener mucho ojo porque nosotros podemos cometer esta falacia pensando que estamos haciendo o que estamos elaborando un argumento causal, ya que es uno de los 4 tipos de argumentos que vimos en la clase anterior. ¿Cuándo yo voy a saber que estoy siendo falaz? Cuando aquella causa que yo estoy planteando no tiene ninguna relación con la tesis.
cuando no existe ningún vínculo lógico entre la tesis y las causas que se plantean. Por ejemplo, te fue mal en el trabajo porque no lavaste la ropa. O sea, el hecho de no lavar la ropa no tiene por qué ser una causa, ¿verdad?, de un mal día en el trabajo. Como que no existe un vínculo lógico y evidente entre la tesis y entre aquello que la defiende. Por ejemplo, pasé por debajo de una escalera y poco después casi me atropellan al cruzar la carretera. No volveré a pasar por debajo de una escalera. Eso, por ejemplo, también, estas ideas, este meme lo rescaté porque hay muchas ideas de este tipo que tienen que ver con afirmaciones que responden a la tradición, como a la cultura popular. Por ejemplo, si se te cruza un gato negro vas a tener mala suerte. Ese tipo de cosas responden a una cultura popular y se asumen como verdades, ¿ah? Como que uno asume que es cierto, o por ejemplo, lo típico, el clima está extraño, entonces va a temblar. Como que existen ideas arraigadas a nuestra cultura y planteamos causas que no tienen ningún vínculo lógico con esa idea inicial, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo voy a estar cometiendo una falacia? Cuando las causas o la correlación de hechos que estoy planteando como causas no tienen ningún vínculo lógico con la tesis planteada, ¿ya? Entonces se tienen que fijar en que en realidad las causas que ustedes están planteando para poder defender una tesis tengan un vínculo lógico, tengan un vínculo evidente, ¿cierto?, entre mi opinión y la defensa que estoy planteando como una causa. Esta también es súper común, lleva por nombre generalización apresurada, y es cuando yo formulo una idea general a partir de un hecho particular o una evidencia insuficiente para poder generalizar. Y me encanta este ejemplo porque es muy propio del periodismo, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Y si nosotros miramos el panorama, vemos un montón de ovejas blancas y vemos solo una oveja negra. Es decir, estamos generalizando un contexto o una circunstancia sobre un hecho particular que no responde a la realidad. Esto pasa, por ejemplo, cuando en las noticias los periodistas van a generar cobertura, por ejemplo, de una manifestación y se dedican, por ejemplo, a mostrar dos individuos que están rompiendo un semáforo, pero no se dedican a hablar sobre los motivos que generaron esa movilización. Y el periodismo, lamentablemente, como responde a líneas editoriales, que son a su vez ideologías, se sustentan en ideologías, obviamente van a mostrar aquello que quieren mostrar a la población. Entonces muchas veces nosotros generamos estas generalizaciones pensando que en realidad es algo común o algo realmente masificado, cuando en realidad es solamente un caso específico que resulta ser una evidencia insuficiente como para generar la generalización. ¿Qué deberíamos evitar para no caer en generalizaciones apresuradas? Por ejemplo, las típicas expresiones de todos sabemos que o es sabido que. Si yo utilizo esa expresión, estoy generalizando y muchas veces aquello que nosotros estamos planteando no necesariamente es sabido por todo el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado porque ese tipo de expresiones pueden constituir una falacia. También cuando utilizamos el nunca y el siempre. Vas a tener éxito siempre que hagas tal y cual cosa. Por ejemplo, el siempre y el nunca son palabras que son muy categóricas. Y al ser categóricas van a generar masificación, ¿cierto?, de las ideas. Van a englobar un montón de elementos dentro de una sola idea. Entonces la gracia es que las evitemos esas expresiones de es sabido que o todos saben que, porque de lo contrario entonces podría estar generando una generalización apresurada. Ahora, ¿cuándo yo puedo utilizar ese tipo de expresiones? Cuando tengo fuentes que lo validen. Por ejemplo, si yo digo es sabido que tal cosa y luego digo porque así lo afirma el estudioso o el filósofo tanto, ¿verdad? Y doy el nombre del filósofo, estoy sustentándolo en una fuente fidedigna y que está validada dentro del tema, por lo tanto entonces sí estoy en condiciones de decirlo porque hubo otro que hizo un estudio que afirma que eso es así.
Entonces le estoy dando veracidad y credibilidad a mi discurso a través de la fuente. Pero si yo no tengo una fuente para respaldar esa idea, evitemos el nunca, evitemos el siempre y evitemos el todos. De esa manera yo me aseguro no cometer la falacia de generalización apresurada. Una falacia que también es muy común es la falacia tautológica o circular, que es aquella que consiste en defender una tesis por medio de argumentos que no entregan información nueva, sino que entregan la misma información que la tesis original. El argumento entonces cae en una reiteración de ideas. Hay una canción de 31 minutos que es fiel representante de la falacia tautológica y es la canción Yo Opino. Y si ustedes se prestan atención a la letra, los que no la conocen, escúchenla por ahí. Ahora que están volviendo a dar 31 minutos la pueden ver. Ustedes se van a fijar que esa letra no dice nada. En el fondo no dice absolutamente nada. No dice ninguna, no entrega ninguna información concreta más que el simple hecho de que la persona opina. De que el autor de la canción opina. Esa es como la única idea concreta. Y toda la letra de la canción, que se supone que es la justificación de por qué opina, no entrega ninguna información anexa. Es todo el rato es un círculo. Es un círculo de nunca acabar. Entonces, obviamente, la productora cuando decidió hacer esa canción precisamente lo hizo pensando en todas aquellas personas que entregan argumentos o que defienden ideas, pero que en realidad con sus defensas no avanzan en absolutamente nada y se dan vueltas siempre en la misma idea. Y acá tenemos, por ejemplo, un caso específico de Esperanza Aguirre, una española, que se sacó el oro con esta frase cuando dijo que en Madrid estará todo permitido, estará permitido todo lo que no esté prohibido, que es algo lógico, ¿no? Porque obviamente, y esto es que la falacia tautológica precisamente trabaja con el tema de la obviedad. La obviedad. Es cuando yo finalmente defiendo la tesis diciendo lo mismo que la tesis, pero con otras palabras. ¿Ya? Esa es la falacia tautológica, cuando el argumento dice lo mismo que la tesis, pero expresado con otras palabras, que es lo que ocurre en esta idea en particular. Porque esta idea está defendida, ¿cierto?, con una idea que expresa lo mismo que la tesis. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de razonamientos porque se constituyen en falacias. Para poder evitarla entonces yo me tengo que hacer consciente de qué información nueva está aportando el argumento. Si el argumento no está entregando ninguna información nueva, entonces estamos cayendo en una falacia tautológica. Tenemos que evitarlo. Y esta yo diría que es una de las más comunes, una de las más usadas en redes sociales. Y de hecho, si se fijan, tengo dos ejemplos de precisamente redes sociales, que es el ataque directo a la persona, la falacia ad hominem, que es aquella falacia que incurre en una descalificación directa hacia la persona, hacia alguien, hacia el emisor, ¿cierto? Hacia mi contrincante en un debate, hacia mi interlocutor en una discusión cotidiana. Se supone que cuando yo discuto con alguien, yo lo que tengo que atacar es la idea de la persona y no a la persona en sí misma, ¿ya? Porque si yo ataco a la persona, si yo descalifico a la persona, entonces estoy incurriendo inmediatamente en una falacia y eso obviamente invalida totalmente mi postura, mi defensa, mi opinión. La deja sin validez. Y acá, por ejemplo, tenemos un tuit de José Antonio Cast que dice lo siguiente: la imagen del día: un puñado de delincuentes le roba los sueños y el futuro a jóvenes que se esforzaron y prepararon para enfrentar la PSU 2020. Ya, ¿qué pasa con este mensaje? Es que no necesariamente todos los que se manifestaron en contra de la PSU fueron delincuentes, porque para mí, ¿cierto?, un delincuente es aquella persona que viola, ¿cierto?, una ley, altera el orden público y además hace daño, ¿cierto?, al otro ciudadano. Pero delincuente finalmente es el que comete un delito. Ya, no es solamente una persona que incurre en todas las ideas que yo dije anteriormente, es aquella persona que incurre en un delito. Y un delito se constituye como tal cuando existen pruebas suficientes, ¿verdad? O sea, hay todo un término legal de por medio que determina cuándo una persona, ¿cierto?, es culpable de un delito o no.
Y en definitiva, por ejemplo, andar con un cartel en la calle sobre que tú no estás de acuerdo con algo que está ocurriendo no te transforma en un delincuente. Manifestar que tú no estás de acuerdo con la PSU no te transforma en un delincuente. Entonces, decirle delincuente a alguien finalmente es incurrir en una ofensa hacia las personas. Y además, si se fijan, esta afirmación, esta idea, este argumento, lo que hace además es generar una idea generalizada respecto al movimiento estudiantil. Es decir, como que en realidad el movimiento en contra de la PSU es toda una maquinación delictual. O sea, además incurre en una falacia de generalización apresurada. Y por otro lado también tenemos un tuit también de Alberto Plaza que dice: la izquierda tiene a Mon, Kramer, Francisca Valenzuela, etcétera, artistas sin talento ni éxito, la derecha me tiene a mí y creo que tendré que ir personalmente al escenario del festival para enseñarles de talento y éxito internacional. Aprovecharé de funar en vivo a todos esos otakus, incluyendo su página. Ya, si aquí se fijan, aquí hay varios temas que incurren en descalificaciones, por ejemplo, cuando se cataloga a los artistas sin talento y sin éxito, y cuando utiliza el concepto otakus como ofensa. Entonces eso también trabaja con el tema de los estereotipos. Trabajar con los estereotipos en una argumentación, aludir a ciertos estereotipos también me hace incurrir en un ataque directo a la persona. Entonces aquí, para poder evitar este tipo de, de falacias, lo que tengo que hacer es evaluar si mi argumento finalmente está contraatacando la idea de mi contrincante o a mi contrincante, ¿ya? Este tipo de falacia en todo caso se produce en discusiones como más informales. No obstante, como ustedes se pudieron dar cuenta, el debate presidencial, que era una instancia formal, se prestó precisamente para la elaboración de falacias de tipo de ataque a la persona, cuando Osandón, ¿cierto?, le decía una y otra vez al sobrino parece que sobrino de José Antonio Cast, Felipe Cast, que la señora parece que lo había retado, y ahí también se trabaja con el tema de los estereotipos y los roles de género, como que en el fondo él transmitió mediante ese mensaje que Felipe Cast era poco menos un mandoneado o que no tenía autoridad familiar. Y eso también provoca la sensación de que en realidad hay ciertos roles que cumplir en la sociedad y que si tú no cumples o no estás dentro de ese estándar, estás fuera. Porque al parecer, si yo analizo fríamente esa situación particular del debate presidencial, yo tendría que entender entonces que ser retado por la esposa hace menos hombre a un hombre o lo hace menos confiable como para poder dirigir un país. Entonces tenemos que tener ojo con cómo nosotros estamos manifestando las opiniones, sobre todo cuando nos estamos enfrentando acaloradamente en una discusión, porque generalmente cuando uno se va como apasionando con la discusión es cuando precisamente uno tiende a caer en este tipo de falacias. Entonces tenemos que tratar de tener en cuenta qué es lo que está atacando mi argumento. ¿Está atacando a la persona o está atacando a la idea? Porque si está atacando a la idea, entonces ese argumento se convierte inmediatamente en un argumento válido mientras esté, ¿cierto?, bien escrito, bien redactado, en fin, que responda como a una categoría de argumento lógico, etcétera. Pero si ese argumento no está atacando a la idea y está atacando a la persona, a mi interlocutor, entonces inmediatamente queda inválido porque estaríamos hablando de una falacia. La falacia de falsa autoridad es una falacia que yo quise destacar porque suele ocurrir que muchas veces nosotros utilizamos referentes para poder defender una opinión o un argumento y resulta que el referente que estamos utilizando no tiene ninguna relación con el tema porque no es un experto en la materia para fundamentar la propuesta que yo estoy generando en mi tesis o en mi argumento. Entonces tenemos que tener cuidado. Y como ejemplo les traigo lo siguiente. Ustedes eran a lo mejor más chicos, no sé en realidad,
Probablemente los de la sección 19 eran muy pequeños, los de la sección 21 a lo mejor se acordarán de esta propaganda que fue la que se generó cuando cambiamos el sistema de transporte al Transantiago. Y la cara visible de esta campaña fue Iván Zamorano. Entonces, el común denominador de la gente se generó la opinión de que el sistema de transporte iba a mejorar porque Iván Zamorano era el líder de la campaña. Entonces, la gente se hizo esa imagen porque Iván Zamorano es un personaje público querido por las personas. Ustedes saben que los personajes que están vinculados al fútbol generalmente tienen como una imagen bastante positiva en la población. De hecho, por eso que existen como tantas críticas al respecto de que el fútbol como que idiotiza a la gente, porque en realidad los personajes, las figuras futbolísticas en este país, en Latinoamérica en general, como que generan mucho afecto y mucho positivismo en la población. Entonces, se contrata a Iván Zamorano desde el Ministerio de Transportes para poder guiar esta campaña. Y todas las personas, o el común denominador de las personas, se hizo la idea de que el sistema de transporte iba a mejorar porque Iván Zamorano era el líder de la campaña y era una persona confiable, ¿ya? El punto es que cuando recién se implementó el Transantiago fue un fiasco. O sea, las personas que lo vivieron se acordarán y las que eran más pequeñas, bueno, busquen en YouTube las noticias que se generaron en esa época. Yo, de hecho, estaba como recién entrando a la universidad cuando cambiaron el sistema de transporte. O parece que estaba en el último año del colegio, ya no me acuerdo, pero estaba como en esa etapa de transición ya, terminando la enseñanza media. Y, y fue horroroso el cambio. Y después las críticas surgían en torno a Iván Zamorano, la gente ya de hecho no lo quería y él tuvo muchos problemas con su imagen producto de esta campaña. Y en algún minuto tuvo que salir a dar la cara y dar explicaciones por algo que en realidad no tenía nada que ver porque él no fue el que trajo este modelo para implementar en el transporte público, pero fue finalmente quien se prestó para decir de que este cambio iba a ser positivo para la población. Eso también es una irresponsabilidad porque las personas cuando prestan su imagen para poder promocionar ciertas ideas, en el caso de la propaganda, tiene que tener claro qué tipo de idea, ¿cierto? Qué tipo de proyecto es el que va a estar finalmente promocionando. Por lo tanto, yo creo que es una lección de vida para él que nunca en su vida va a olvidar. Entonces, cada vez que yo utilizo referentes que no son expertos en la materia, porque Iván Zamorano no era un experto en transporte, no era un experto no sé, no era un ingeniero que supiera, ¿cierto?, sobre el tema de la viabilidad, no era una persona experta, no sé, un estadista que supiera, por ejemplo, el tema de la frecuencia de las micros, de cuántas personas son las que utilizan el transporte público, no era una persona entendida en la materia. Por lo tanto, yo no tendría por qué haber asumido que esta persona estaba capacitada para fundamentar la idea de que iba a mejorar el sistema de transporte. Entonces, cuando yo utilizo figuras, ¿cierto?, autoritarias para poder defender una tesis o para poder defender un argumento en este caso, que no tiene que ver con la materia, que no es un experto o que no está vinculado con el tema que yo estoy trabajando, entonces eso inmediatamente se va a constituir como una falacia. Entonces tienen que tener cuidado con los textos que van a utilizar ustedes como evidencias, porque si los autores no están relacionados con la materia que ustedes están discutiendo, entonces no los van a servir para trabajar evidencias y finalmente presentar pruebas que otorguen credibilidad al conjunto de argumentos que está defendiendo la tesis. Espero que con esta pequeña clase les haya quedado un poco más claro los conceptos que trabajamos en argumentación. Espero haber despejado algunas dudas y, por sobre todas las cosas, espero haberles entregado algunos elementos que les sirvan a futuro para poder desarrollar de mejor manera los textos. Nos vemos muy pronto y muchas gracias por todos los comentarios y todas las sugerencias que me entregaron durante la semana para poder mejorar las clases que estamos llevando a cabo. Nos vemos muy pronto.